Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy y como les anticipé antes, voy a empezar a crear estos videos donde voy a estar transmitiendo exclusivamente desde las frecuencias de la Inmaculada Concepción y de forma extremadamente sintética para los que todavía no entienden desde qué lugar trabajo la Inmaculada Concepción, es restaurar el proceso creador a su estado original. Y en las últimas semanas se intensificó este cambio de conciencia, lo habrán sentido en mayor o menor medida. Voy a hablar específicamente de una dinámica que está ocurriendo, que en realidad ocurrió en parejas o entre vínculos entre hombre y mujer, en donde se estaban reflejando ese femenino y masculino, porque en el proceso de devolver el proceso de creación a su origen, hay una base fundamental, que es que el proceso creador es divino, en esencia es divino, por lo tanto hay un reajuste o empieza a haber un reacomodamiento, por eso estamos moviendo las bases y las bases se van a seguir moviendo, de vivir, anclar, encarnar esa conciencia creadora, no ya en una conciencia y en un cuerpo físico, sino en la transformación de nuestra conciencia en ser esos seres humanos divinizados. Por lo tanto, el proceso de unión no es ya a nivel humano, sino entre lo humano y lo divino. Y hay algunos que están ya en ese proceso y eso va a generar o empiezan a ser canales, sobre todo si están en una pareja íntima, empiezan a ser espejo de cualquier deficiencia o de cualquier gap o de cualquier sensación de falta que obviamente se transmite, se vive como miedos en el otro y uno, ¿no? Porque es un ida y vuelta. Pero lo que origina este proceso, lo que ha estado originando este proceso en donde de repente puedes sentir que el otro intenta manipularte o el otro intenta distorsionar tus pensamientos, o donde sentís que el otro no te da la seguridad que supuestamente estaba ahí, o ves que el otro ante sus movimientos de cambio te genera a vos inestabilidad, o sentís que el otro te limita, o sentís que, voy a usar, creo que es una de las palabras clave, aniquila. Esto a un nivel quizá de mayor conciencia y para quienes están siendo canales hoy de esa unión con lo divino. Y les diría que creo que en todos casos son mujeres. Pero en otros niveles se van a estar viendo cuestiones de abuso de poder, control y todos los miedos y todas las distintas conciencias que uno pueda vivir con esas frecuencias, ¿no? De abuso de poder, de usurpación, de control, de querer retener el poder. Y creo que, bueno, a nivel colectivo se va a ir viendo, se va a ir desplegando esta frecuencia. Pero, de vuelta, dentro de lo que es la Inmaculada Concepción, es como si algunos estuviesen trabajando ya muy hilado fino, porque empiezan a pasar en otro estado, esto es el inicio recién, y puntualmente en esos vínculos hay una invitación desde quien está pasando por el proceso de unión con lo divino, de invitar a quien todavía tiene la conciencia, incluso una conciencia espiritual, pero entendida y definida desde un lugar humano, a abrirse y trascender su propia conciencia humana.
Por eso hablo de aniquilación. Hay un punto que incluso si las dos personas son súper espirituales, pero tu espiritualidad está definida desde una identidad o de un concepto de espiritualidad definida por lo humano, por más amplios que sean, por más maravilloso que sea ese concepto, pero sigue siendo humano. Y frente a eso que no puedes ver, porque la unión con lo divino, ni la persona que está pasando por el proceso va a estar dándose cuenta que está pasando por el proceso de unión divina, porque no se ve, no hay, esto es realmente nuevo. La Inmaculada Concepción es un proceso completamente nuevo. Volver al origen es un estado en donde el ser humano no ha habitado, y se van a generar esas sensaciones de disolución absoluta, de sensación de aniquilarse, de disolución, si te lo permitís. Muchos han estado entrando en ese estado lentamente a través de esa inercia, de ese proceso de actualización en los últimos 2 meses, que es una disolución total de todo, barre con todo. Y quien está todavía retenido en una conciencia creadora humana lo va a vivir como dominación, como usurpación, como aniquilación, como creer que el otro te está controlando, que el otro te está limitando. Y eso es una invitación para que uno se observe y elija si se va a quedar en una conciencia meramente humana, incluso si es súper espiritual, o si haces la traslación y entras a ese espacio divino que te va a generar un proceso nunca antes vivido, y por lo tanto no va a haber posibilidad de poder describirlo, identificarlo o saber dónde estás metiéndote o qué es lo que te va a pasar. Casi como si la invitación que se hace es si estás dispuesto a vivir sin miedo. Y aquellos que dicen sí, entonces empiezan a pasar por un proceso realmente de disolución. Y en lo que respecta a la Inmaculada Concepción, hay una conexión con lo divino que es casi opuesta a cómo la conexión con lo divino desde una definición humana se vive. Sobre todo la energía femenina, la energía Shakti, en donde por momentos va a parecer que, por momentos no, uno sale por completo de la manera en la que, voy a decir, tradicionalmente se vivía esa unión con lo divino o la expresión de ese femenino, y comienza a invadir todos los espacios de uno, y hablo de invadir y de hacerse invisible. Por lo tanto, esa invasión que sonaría a visibilidad, en realidad es invisibilidad. Por eso hablo de la disolución. Y para quienes abrieron esa frecuencia hace un tiempo conmigo de quietud sensual, tiene mucho que ver con eso. De repente pareciera como que todo se aquieta, pero hay como una frecuencia, una nota secundaria, como si fuesen las notas de los perfumes, una nota secundaria que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el entusiasmo, que tiene que ver con ese deseo de conectar y de unión. Pero en la superficie hay quietud, por eso la frecuencia que en su momento di cuando hice quietud, cuando hice la Inmaculada Concepción, es quietud sensual. No hay fuego, pareciera que no hubiera fuego. La imagen más parecida es uno de repente entra sin haberlo buscado y sin ni siquiera darse cuenta de dónde está, en el ojo del huracán, en donde todo se aquieta, pero en donde uno es ese huracán. Esto, para quienes están pasando por este proceso, van a haber estado trabajando profundamente con la conciencia de la madre, en donde, para quienes hayan ido a su proceso de embarazo y de concepción, esto va a decantar en una separación a nivel de identidad de la madre, tu madre y vos. Y no lo hablo a nivel emocional o psicológico, lo hablo a un nivel de
casi de trascendencia. Es donde, por eso en la Inmaculada Concepción trabajamos la frecuencia de la partenogénesis, es vos te recreás a vos misma, vos sos tu madre. Y lo dije varias veces, esto de, durante el año pasado lo sentimos, esto de ser lo creado y el creador. Bueno, estamos en esa etapa en donde empezamos realmente a materializar, y cuando hablo de empezamos, es empezamos y este proceso va a llevar mucho tiempo. Pero se empieza a ver, lo empiezo a ver en quienes me acompañan y quien tiene el código de la Inmaculada Concepción adentro, este proceso, y en donde son poquitas, ¿no?, las personas que tienen estos códigos. Muy posiblemente esas personas van a estar desde su servicio, van a estar trayendo esa concepción de origen, esa creación de origen, y van a empezar a como reemplazar o invitar a quienes quieran vivir todo lo que es la creación, la unión, la expresión del femenino, del masculino, desde ese lugar del ser humano divinizado y no solamente del ser humano. Porque la expresión de la espiritualidad cambia por completo. Con esto digo que no solamente los que tienen los códigos de la Inmaculada Concepción van a poder vivir esto, sino todos, adaptándolo, por supuesto, a sus vidas. El proceso de disolver creencias y estas creencias que son estructurales ha sido intenso. Este pasaje, esta semana comienza de luna nueva, realmente se siente esa claridad en esa invisibilidad. Y les voy a poner un ejemplo para que lo puedan comprender. Entiendo que pueda no ser tan claro esta transmisión. Cuando hablo del ser humano espiritual, o del ser humano, mejor dicho, es del que tiene condicionado su confianza y su entrega y su compromiso a lo divino, y no, en la mayoría, no terminan de hacer una entrega absoluta de no importa qué, yo me entrego a lo divino. Porque desde algún lugar su humanidad todavía los condiciona a necesitar ver, tocar, sentir antes, ¿no?, ese deseo de control que es como la esencia misma del ser humano. Por eso cuando el humano trasciende eso y realmente se entrega a lo divino sin ningún tipo de condiciones, ahí es donde pasa por esa aniquilación, trasciende ese miedo de ser aniquilado, trasciende esa disolución. Y del otro lado, esa alma que comienza ese proceso de unión con lo divino, empieza a sentir, por eso digo de la quietud sensual, porque lo divino está en todo. Uno puede necesitar señal, uno pide señales, uno puede identificar, no sé, a lo divino con una linda puesta de sol o un momento en la naturaleza. Y uno cree a veces, ¿no?, que en la ciudad no ocurre, que lo divino no está en la ciudad, pero lo divino nos permea por completo porque es lo que nos sostiene, es como la madre tierra. La madre tierra no está solamente en el bosque y en la ciudad no, está por todos lados. Pero esa quietud sensual no se ve, pero, insisto, nos permea. Y es invisible, pero está. Pero el ser humano no puede percibir esa presencia. La necesita ver, la necesita tocar, la necesita dimensionar, la necesita cuantificar. Y en este proceso de unión con lo divino, quienes empiezan a hacer esa
esa comunión, empiezan a sentir ese estado de invisibilidad. Y no digo de desaparecer, estoy hablando de un estado de interno, en donde y uno siente que no es visto, uno siente, a lo mejor les han dicho estas mismas frases de no me ve, como que no me entiende, pero no ve lo divino en mí, yo no me veo. Yo no, también puede haber pasado eso, que uno diga yo no me veo, y también es en ese proceso interior de búsqueda de quién sos vos separado de todos los demás, separado de esa madre, de empezar a ser vos tu creador y creación. Y eso genera realmente una necesidad también de separarse por momentos, quienes están en ese proceso, de todo aquello que sea, incluso si es alguien súper espiritual, pero lo está entendiendo desde su identidad. Porque esa quietud sensual, esa conexión con lo divino te hace disolver toda identidad, incluso la espiritual. Y esa es la invitación que a nivel de pareja se ha dado, lo he visto en un montón de casos, en donde quien está, sea consciente de eso o no, en conexión con lo divino, empezando ese proceso de fusión, le va a generar de espejo a quien tiene una identidad espiritual que puede ser maravillosa, pero condicionada a una definición, a un concepto, a una identidad espiritual entendida desde lo humano. Y entonces lo que va a ocurrir es que quien está identificado desde ese lugar y ve de repente esa espiritualidad divina o esa o va a sentir esa invisibilidad divina, va a sentir que es aniquilado, va a sentir que como si el otro se lo quisiera comer, como si el otro lo quisiera disolver, como si el otro quisiera, y le va a generar sensación de inestabilidad, de desconfianza, reclamo, a lo mejor decir no me estás dando, no me siento seguro con vos, no me siento... va a sentir, aún si no va a poder saber qué bien que es, los movimientos tan fuertes que genera esa fusión entre lo divino y lo humano, y se va a sentir sacado de su lugar, se va a sentir, porque va a sentir realmente lo divino que está por todo lado, que lo está abrazando y que de repente empieza a sentir que va a desaparecer, que es aniquilado. Esto lo digo en parejas que quizá comparten una espiritualidad y es posible que una de esas dos personas, si es que esto les ha ocurrido, esté sintiendo esos temores, esos replanteos, porque está identificado, su espiritualidad tiene una definición, tiene un concepto. Por eso digo, la espiritualidad definida desde lo humano y la espiritualidad definida sin forma, que es esa unión en lo divino a medida que uno se permite ese proceso de disolución. Y la invitación que se le hace es desde ese corazón a quien tiene esa espiritualidad definida, que salga de esa definición y que se abra a eso, a esa disolución. Por eso es necesario ese intercambio amoroso y también ese espacio y ese saber que, bueno, puede ser que el camino continúe juntos o continúe separados. Pero esto no es ya una cuestión humana, esto ya es una cuestión en donde lo divino empieza a meterse por todos lados y eso va a generar como mucho movimiento a todo nivel. Y esto es el proceso de disolución, por eso las exploraciones de este mes, bueno, vamos a estar trabajando mucho lo que es la oscuridad, el proceso de disolución, y este proceso en la oscuridad comienza este proceso de unión con lo divino. Espero que esto haya sido clarificador para aquellos que estén pasando por este proceso, a lo mejor no son todos,
pero esta es parte de mi nueva forma de empezar a también a definir, tiene que ver mucho con poder reconocerte, poder verte como limpio, ¿no? Es como si sacaras tu identidad finalmente y te separaras de todo lo que no eras y empezás a ser. Y esto sí, probablemente lo sientan más, esta necesidad de recrear tu realidad, como de definir. Tiene mucho que ver con un foco también en la respiración de definir el foco y por acá voy y todo esto que hacía antes ya no me sirve, ya no va más y me quedo ya en este carril, porque son carriles que van a tener impacto por el resto de tu vida. Por eso esto no es un cambio más, esto es de estructura y de eje absoluto. Bien. Les voy a pedir que inhalen y exhalen. Y que mantengan esa exploración entre lo visible e invisible. A veces se van a ver, a veces no se van a ver, a veces van a sentir que el otro no lo ve, a veces van a sentir que se los ve, van a estar en ese espacio de disolución, van a pensar que no pasa nada, pero está pasando todo, no van a ver el huracán y entonces no van a ver que están adentro del huracán, o a veces van a ver el huracán y no se dan cuenta que ustedes también son el huracán. Entonces la mirada del testigo es importante, empezar a practicar ese testigo y desde donde uno se observa. Que estén muy bien, nos vemos la próxima. Gracias.